Bien. A ver. Ya estamos aquí. Buenas noches y bienvenidos nuevamente a las asesorías de biología celular y molecular. El tema de hoy, traducción, mutaciones y regulación genética. Como todas las sesiones, aquí tienen el índice, código genético, mutaciones, traducción, regulación genética. Si por A o B se congela la pantalla o no me llegan a escuchar bien, por favor, notifíquenmelo, que no puedo ver propiamente el chat mientras comparto. Igual, si tienen cualquier consulta o duda, de igual manera, manifiéstenla, chicos. Aquí estamos para resolver las consultas y que ustedes vayan aprendiendo. Primero, vamos a comenzar por aquí mejor. Esta es la tabla de su teoría. Y aquí que tenemos tanto esta columna de aquí, esta fila de aquí y esta otra columna, ¿son qué? Son adenina, citosina, uracilo y guanina. Es decir, estamos hablando de ARN mensajero. Entonces, para entender un poco del código genético o que quede, digamos, fijo en nuestra cabeza sin tener muchas dudas de esto, miren, esta es la primera letra, esta es la segunda y esta aquí es la tercera. Igual lo pueden ver en la otra tabla. Entonces, si nosotros tenemos un U, 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 estamos codificando para fenilalanina. Estas tres letras, que son nucleótidos, ya sabemos que son nucleótidos, nos van a ayudar a identificar el aminoácido. Que les pregunten qué aminoácido específico sale cada cosa, no. No necesita memorizarse todo esto. Sin embargo, lo que sí hay que entender es esto, miren. Dos uracilos en este orden con otro uracilo nos va a dar fenilalanina. Si la última letra es una citosina, también nos da fenilalanina. También pasa para leucina. Por ejemplo, tenemos dos combinaciones con adenina y con guanina que van a dar para leucina. Entonces, estas tres letras juntas se van a llamar codones o tripletes. No se olviden de esto. Estos codones o tripletes van a codificar el aminoácido específico. Por ejemplo, acá nos ponen la cisteína, tenemos la histidina, la glicina y demás. Ahora, ¿qué nos importa a nosotros? Básicamente esto, miren. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 por 4. Tal vez no le guste la matemática, pero 16 por 2, 32 por 2, 64. ¿Cuántos codones tenemos? 64 codones. Dije que cada uno va a dar específicamente un aminoácido. Sí. Entonces, de estos 64 codones, no todos van a codificar propiamente los aminoácidos. Si bien tenemos estos 20 aminoácidos, 61 únicamente van a codificar. ¿Qué significa que 61 van a codificar? Mira esto de aquí, codón de detención. Este codón de detención no sirve para codificar lo que sería un aminoácido. Entonces, ¿para qué sirve? Para la señal de stop de alto. Para eso sirve. Entonces, nosotros tenemos 61 codones que codifican y de esos 61 tenemos el AUG, que es el codón de inicio. Aquí lo vamos a buscar. A, U y aquí tenemos la G, metionina. Este codón de inicio sirve de inicio y también codifica metionina. Entonces, el codón universal que sirve para que inicie lo que sería la traducción, que si recuerdan, les expliqué brevemente, la traducción es pasar de RNA mensajero a proteínas, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos metionina. Ahora, importante
que siempre les van a preguntar, tal vez vengan en el examen, el código genético. ¿Cuáles son sus propiedades? Es degenerado redundante, es universal, como ya les había dicho, y no es sobrelapado. Si nosotros tenemos, por ejemplo, este A, B, C, D, E, F, la lectura de estos codones no va a ser leo el A, leo el B, leo los dos, no. Aquí vamos a tener que se van a leer en tripletes, en codones, nada más que ello. Entonces, cada codón es leído una sola vez. Y esto, bueno, más que nada se le denomina el ORF o el marco de lectura abierto. ORF es en inglés. Y bueno, fuera de ello, otra particularidad del código genético es el triptófano y la metionina. Por ejemplo, aquí tenemos la metionina, el triptófano hay que ubicarlo. Marea está un poco. Luego lo buscamos, chicos, no se preocupen. Pero tanto metionina y triptófano solo son codificados por un solo codón. Es decir, un aminoácido puede ser codificado por diferentes codones, a excepción de metionina y triptófano. Son la única excepción. Además de esto, aquí, esta es imagen de su teoría. Tenemos que los codones de stop son el UAA, UAG y el UGA. No se olviden de estos. Y el de inicio es el AUG que codifica para metionina. Básicamente es ello. Y esto es toda esta parte de código genético en cuanto a sus generalidades, por ejemplo. A ver, no hay ninguna consulta. Seguimos. Entonces, acuérdense, nosotros tenemos 64 codones, o bueno, universalmente hay 64 codones. 61 codifican, y de estos, el AUG codifica y da el inicio. Todo siempre va a comenzar en AUG. Excepciones las vamos a ver, pero no se olviden de eso. Ahora, ¿se acuerdan que hace unos momentos les estaba explicando que acá del mismo aminoácido, cambiando la última letra o el último nucleótido en la combinación, aquí también? Bueno, esto de aquí se apoya en la hipótesis del bamboleo o del googling, si, si mi inglés me está apoyando y no abandonando. Entonces, importante, aquí tenemos dos bases con A. Estas bases que tienen A van a codificar fenilalanina. Y como vemos aquí, pueden ser complementarias de manera diferente. Por ejemplo, aquí inicia con una C y aquí con una U. Entonces la fenilalanina, si nos vamos a este cuadro, que lo tenemos por aquí, aquí, U, U, C. Entonces tenemos triple U, dos veces U y C. Van a dar el mismo. Básicamente esta hipótesis nos explica cómo el código genético trabaja más que nada para que diferentes codones den el mismo aminoácido. Y esto de aquí solo aplica, recuerden esto, para el extremo 3' o predominantemente para el extremo 3'. ¿Qué significa esto? Que no te van a cambiar el primer nucleótido o el segundo, mayormente es el tercero. No se olviden de esto. Y esto es más que nada lo que deben entender de esta hipótesis. No se vayan como que muy a la profundidad, sino traten de entender el principio. Ahora, importante, ¿qué es un codón y qué es un anticodón? El ARN mensajero, que lo tenemos aquí, para hacer un orden. Este es el ARN. Este es una N, mensajero. Lo tenemos aquí. Y este es el ARN transporte. Entonces, nuestro orden es que primero va esto de aquí. Hay varios procesos detrás, pero primero esto y luego esto.
No se olviden de eso. Entonces, siguiendo este orden, nuestro codón está aquí, en el ARN mensajero. Y nuestro anticodón en el ARN transporte. No se olviden de esto. Exactamente en el loop. Y aquí, por ejemplo, nos ponen el Google Position, que básicamente es de la hipótesis del bamboleo, que esto puede variar. Y como vemos aquí, nos ponen este ejemplo. En síntesis, si hablamos del código universal, por ejemplo, ¿por qué se dice que son universales? El código universal nos dice que el UGA es stop, que el AUA es isoleucina, que el CUA es leucina y que el AGA y el AGG son arginina. Sin embargo, ¿se acuerdan que hablábamos de la teoría endosimbiótica de las mitocondrias? Por ejemplo, aquí los codones son diferentes pero iguales. Miren, mamíferos, invertebrados y levaduras, el UGA ya no es stop, pero es triptófano para los tres casos. El AUA es metionina, el CUA es leucina, y aquí cambia a tronina en levaduras, pero si se dan cuenta ya hay una similitud gigante entre mamíferos, invertebrados y levaduras. Y para lo que sería el AGA y el AGG, el codón de stop, en mamíferos, a nivel mitocondrial, no se olviden, a nivel de invertebrados serina y aquí arginina. Cambia un poco, pero si se dan cuenta hay mucha coincidencia. Esto es más que nada como dato. Tal vez les hagan una pregunta, pero muy superficial. Así que es importante que lo sepan. Porque en mitocondrias hay una variación grande. Ahora, estamos hablando de diferentes marcos de lectura y todo ello. Entonces, acuérdense de esto. El RNA mensajero va de 5' a 3'. Ese es el orden que se les había puesto. Entonces, por ejemplo, el UGA es alto, el UAC es un aminoácido, otro aminoácido y demás. Ahora, si nos vamos a un orden, vamos a comenzar siempre con ¿quién? El AUG. ¿Y con quién vamos a terminar? Por ejemplo, con el UA. Más que nada es esto, y esto es más que nada el marco de lectura abierto que les decía. Esto va leyendo de 3 en 3. Entonces, si nos ponemos en el supuesto o imaginando un poco, si todos estos son cadenas lineales, ¿qué pasaría en la lectura si nosotros quitamos este de aquí? No va a leer 2, siempre tiene que leer 3, entonces este de aquí sería un ACU, codificaría algo diferente. Entonces, si hablamos de proteínas, recuerdan que les hablaba de estructura primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria. Básicamente, cambiar un solo aminoácido, como ustedes ya habrán llevado en química, cambiar un solo aminoácido por su carga, composición y diferentes aspectos puede cambiar completamente la proteína. Y esto es más que nada algo que vamos a ver más adelante, por ejemplo, en las mutaciones. Pero con esto los dejo, como para que entiendan el marco de lectura abierto. Y aquí vamos con las preguntas. A ver, si hay alguna duda o consulta. No. Entonces, señale lo correcto. AUG es un codón stop. Habíamos hablado que habían 3 codones stop. Y había uno de inicio. El de inicio lo vamos a señalar aquí. Es el AUG. Entonces, AUG es el codón de stop. Todo lo contrario, muchachos. No se olviden de esto. El UA es el codón de inicio. Tampoco. Entonces, nos vamos a la D. A y B son correctas. Tampoco. Están al revés, de hecho. Tal vez si estuviesen invertidas, sí sería la respuesta correcta. Y así llegamos a esta de aquí.
existen 64 codones y solo 61 codifican aminoácidos. Esta fue pregunta de Sócrates, así que ya lo saben, ya se los he repetido aquí, hasta se los he escrito, está en el texto, por favor no lo olviden, que por este tipo de preguntas a veces se pierde un puntito o medio puntito. Hasta aquí, si tienen alguna duda o consulta, por favor me la comentan. Si no, pasamos a traducción del ERN. Nosotros habíamos hablado del dogma central de la biología molecular. Replicación, transcripción, traducción. Entonces, ya sabemos que la replicación era ADN para hacer el doble de ADN, básicamente, semiconservativo y demás. Ahora la transcripción nos dice de ADN a ARN. Lo vimos en la clase pasada, estos dos puntos, el punto 1 y el punto 2. Y luego tenemos la traducción. ¿Qué viene a ser la traducción? Básicamente de ARN a proteína. Explícitamente ARN mensajero, pero lo dejamos en ARN. Entonces no se olviden. Como les decía, va de 3 en 3. No lo olviden. UA es uno de los ejemplos de alto. AUG es el codón de inicio. Y obviamente estos aminoácidos tienen enlaces peptídicos. No se olviden, enlaces peptídicos. Entonces, nosotros ya tenemos como que la información. ¿Cuál es la información? Nuestro ARN mensajero. Esa es la información que básicamente está saliendo del ADN, como les expliqué en la clase pasada. Ahora, ¿qué viene de importante aquí? El ARN ribosomal. Esta imagen se las he puesto creo que ya 3 veces en nuestras clases, pero no se olviden. Esto de aquí se los ponen en su teoría, en otro tipo de gráfico, pero por ejemplo, si tenemos 49 proteínas ribosómicas y acá 33 proteínas, estamos hablando de la subunidad mayor y la subunidad menor. El ARN mensajero de 5S, 5.8S, 28S, 60, y desemboca en la unidad 60S. Y como les digo ya por tercera vez, 60 más 40 no dan 100, así no funciona. En este caso, si se junta la subunidad menor que va abajo y la mayor, tenemos un ribosoma de 80S. Ahí no se olviden que para la subunidad pequeña es un RNA ribosomal de 18S. El coeficiente es Berber, si no me equivoco. Básicamente esto se da por, esta S de aquí es por sedimentación. Entonces, ¿necesitan memorizarlo? No creo, pero es bueno que sepan y en caso de eucariotas, recuerden, el RNA ribosomal 18S está en la subunidad 40S. Y el resto, para la subunidad 60S. Un poco rebuscado, sí. Que se lo pregunten, ya. Pero no se olviden, el ribosoma de un eucariota es 80S. No se olviden de esto. En cambio, para lo que sería una bacteria, tenemos dos subunidades, 50S y 30S. Esta es la mayor y esta es la menor. 31 proteínas la mayor, 21 proteínas la menor. La menor tiene su RNA ribosomal 16S y esta tiene dos, el 23S y el 5S. Y como les dije, 50 más 30 no da 80 a cada 70. El bacteriano, el ribosoma bacteriano 70S, cuando ya está armado. Y bueno, esta imagen también se las puse hace algún tiempo, pero aquí ya cobra una importancia significativa. Ya les había dicho que existe la subunidad mayor y menor. Ahora, si recuerdan bien, sus subunidades son ensambladas en el nucleolo. Al ser ensambladas en el nucleolo, estas son exportadas. Ahora, ¿a qué nos referimos con exportación? Básicamente que salen del núcleo, ¿no?
Entonces, en una bacteria habría exportación, no tiene núcleo, entonces no hay exportación. Si por allí les quieren preguntar eso, ya están atentos. Células eucariotas son exportadas al citoplasma. ¿Por qué? Porque la célula procariota no tiene un núcleo delimitado ni nada parecido. Entonces, nos vamos a basar en estas tres palabritas. Aceptor, péptido, exit. Sitio A, P y E. ¿Qué va a pasar en el sitio A? Básicamente lo que dice aquí. Se va a ubicar el ARN de transporte que transporta un aminoácido. Es decir, aquí vamos a tener un codón. Aquí es el codón. Lo voy a poner abreviado. Aquí el anticodón. Y aquí vamos a tener lo que sería el péptido. Ya le voy a explicar más detalle esto más adelante, pero básicamente en el sitio A va a llegar. ¿Qué va a pasar en el sitio P? Se va a ubicar la cadena polipeptídica en crecimiento. Por eso se llama el sitio P de péptido. Y el sitio E, básicamente, es el ARN de transporte sin carga, como lo ven aquí. Ahora, importante. Acuérdense de este orden, ya se los voy a explicar un poco mejor, pero también vean en esta imagen que tenemos el ARN mensajero, tenemos la subunidad pequeña y la subunidad grande. La que va a iniciar todos estos sucesos o reconocimiento va a ser la subunidad pequeña. La que llega puntual allí mismo va a ser la pequeña. La grande normalmente llega después y se acopla. Pero antes de hablar más de ello, vamos a hablar del ARNT o el ARN de transporte, de transferencia, transporte. Puntos importantes. Esto de aquí, chicos. CCA en 3' con un extremo OH, como ya sabemos. Aquí tenemos el anticodón. Esta estructura puede ser un brazo variable. Este es el brazo del anticodón, brazo D, brazo T. No necesitan memorizarlo. Lo importante es su anticodón y su brazo sector de aminoácidos, que como ven aquí tiene la misma secuencia, CCA y en 3'. ¿Qué configuración es esta que estamos viendo ahora mismo? La configuración que ven ahora mismo es la secundaria, la de hoja de trébol. Cuando vean que el RNT está todo abultado, estamos hablando de una terciaria. Ahora, si ustedes se dan cuenta, aquí hay como pequeñas uniones, ¿no? Básicamente porque esto normalmente es una estructura primaria, pero por complementariedad como que se van pegando. Así que no lo olviden. Más que nada, esta es la parte de la ARN transferencia y, como les dije, hay puentes de hidrógeno en las bases de los loops. ¿Cuáles son las bases de los loops? Esto de aquí. Esto de aquí. Porque estos son los loops. Esto de aquí es un loop. Y bueno, eso es lo importante que deben conocer de la ARN transferencia. Y llegamos a esta pequeña partecita. Ya vimos cómo era esto, ¿no? Pero este ARN de transferencia, ¿cómo es que va a recibir el aminoácido? Va a haber una enzima. La enzima se llama aminoacil RNT sintetasa. Básicamente va a acoplar al extremo 3' que tiene la terminación CCA
al aminoácido, pero el aminoácido normal no. Aminoácido activado. Este aminoácido básicamente va a juntarse, por así decirlo, con el ATP, como vemos aquí, y va a liberar dos fosfatos y AMP, disculpen, dos fosfatos para que sea aminoacil AMP, como dice aquí, aminoacil AMP, más dos fosfatos o un pirofosfato, como le quieran decir, y de tal manera este aminoácido activado va a ser acogido por esta enzima, la aminoacil RNT sintetasa, para que nos dé como producto esto de aquí, aminoacil ARNT. Esto de aquí es el aminoacil ARNT. Esta es la estructura terciaria que les decía del ARNT. Y en este caso tiene el aminoácido que sería metionina cargado. Y se ha liberado lo que sería el MP. Estos son los pasos. Pero si se quieren ir de inicio, es esto de aquí a esto de aquí. Pero recuerden que es por partes. No es que el ATP, ya se libera MP y dos fosfatos, no. Fosfatos inorgánicos, disculpen. No es tanto así. Así que tiene sus pausas, tiene sus partes. Y esto de aquí es la enzima más que nada. Y así llegamos a traducción en procariotas. Primero, lo primero de lo primero. ¿Se acuerdan que hablamos de los operones? Este es del operón triptófano. Y va a tener esta serie de enzimas o proteínas que van a servir para lo que sería la síntesis del triptófano. Aquí tenemos la secuencia promotor y aquí un operador. Importante, más adelante vamos a ver represores y demás, pero aquí está como que lo importante. Al existir una transcripción, nosotros vamos a tener que cada segmento va a codificar una diferente proteína. Aquí nos dice enzimas o subunidades de la enzima para biosíntesis del triptófano. Perfecto. Ahora, ¿qué es de nuestro interés? Las RBS o sitios de unión a ribosoma o secuencias Shine delgado. Aquí básicamente es donde se va a dar el inicio, como podemos ver aquí. Este sería el RBS, el Binding Site. Y bueno, para esto va a necesitar un AUG, como ponemos aquí, un codón de inicio. ¿Dónde tenemos el codón de inicio? En el segundo gráfico se los muestro. Aquí. Aquí va a comenzar todo el proceso. Más que nada es esto. Y bueno, si bien nosotros como eucariotas, por así decirlo, ¿se acuerdan que por gen había una proteína? Ya, por gen existe una proteína. Todo bien. Pero en cambio, si hay todos estos de aquí ya están separados, significan que tienen su codón de stop y su codón de inicio. Entonces van a haber muchos ribosomas trabajando en este ARN procariota. Para el eucariota es completamente diferente. Más que nada eso. Y aquí les voy a explicar un poco el proceso. A grandes rasgos, esto no creo que se lo tengan que memorizar, se los van a mencionar en su clase y de allí depende qué tanto les vayan a preguntar de esto. Esto de aquí es la unidad menor y tenemos factores. Estos factores de activación, como tenemos IF1, IF2, el IF2 con GTP, van a trabajar juntos de tal manera que van a ir hacia este RNA mensajero y van a ubicar la secuencia AUG. Al ubicar esta secuencia, nos dice este pequeño segmento, necesito una metionina, necesito comenzar la traducción. Y el ribosoma dice, necesitamos.
¿Por qué? Porque automáticamente, miren este RNA de transporte con metionina, de transferencia con metionina. En este caso, ¿qué tenemos aquí? Tenemos el aminoácido RNA, que en este caso tiene la metionina, y el RNA de transporte. ¿Que a dónde va a ir? Aquí. Como vemos, pasamos aquí. Se reconoció, tenemos la complementariedad, miren, UAC, AUG. Más que nada, eso es lo que sucede. Entonces, tenemos toda esta maquinaria funcionando y el aminoácido aquí. Y básicamente el IF3 y el IF1 dicen, ya cumplí, me voy. Y de tal manera llega la subunidad mayor. La subunidad mayor, entre comillas, se va a sentar encima de la menor. Y se va a generar, como les había dicho, el aceptor, péptido y éxito. Si la cadena está en crecimiento, ¿esto dónde tiene que ir? En el P. Y bueno, aquí se libera el IF2 porque ya su GTP pasó a ser GDP. Como ya les había explicado, ATP, GTP, monedas energéticas. Y luego de esto, vamos a tener que van a llegar más aminoácidos. Van a decir, ya tenemos la metionina. ¿Quién sigue? Tenemos UUU. Si se acuerdan, sería la fenilalanina. Complementario, triple A. Y aquí tenemos el aminoácido, miren. De tal manera, para el sitio P va a existir una formación o digamos que va a ceder la metionina al sitio A. Y se va a formar ¿qué? El enlace peptídico. Al existir este enlace peptídico, esto de aquí, como si fuese una máquina de escribir, no sé si la han visto, ahora recuerdo que mi abuelo tenía una, y básicamente es como que se tiene que correr para seguir escribiendo o mover, digamos, un mecanismo. Entonces, este que estaba en P aquí va a sufrir, por así decirlo, una traslocación. Esta traslocación en movimiento lo va a llevar a dónde? Al E. Porque le dice, tú ya no tienes carga, no te necesito en P, el sitio de polipéptido, en crecimiento, te vas al E. Al llegar al E, como lo vemos aquí, también están corriendo los aminoácidos. Entonces, como si estuviese leyendo el ribosoma, va a ir en toda esta línea. Entonces, salir por el auge, este de aquí, que es el de metionina, ya no tiene razón de ser. El protagonismo, entre comillas, momento, ¿quién lo tiene? El AAA de la fenilalanina. Y aquí tenemos dos péptidos. Y tenemos el espacio A libre. Entonces, va a venir otra. En este caso sería la serina. Y la serina se va a poner aquí y así sucesivamente se va a repetir el proceso. Entonces, más que nada es ello. Entonces, para cuando esto acabe, va a ser cuando se reconozca nada más y nada menos que una secuencia de stop. Un codón stop va a terminar esto. Y este codón stop no lo va a hacer solo porque también existen los RF, Releasing Factor en inglés, o factores de liberación, que van a ayudar a que se separe porque básicamente ya se cumplió con lo que sería la formación propiamente de esta proteína. Hasta aquí, si se dan cuenta, esto es más que nada cómo los ribosomas van a actuar. Y esto de aquí es básicamente la elongación y terminación. Entonces, inicio, elongación y terminación. Igual pueden leer esto de aquí con más detalles si desean, pero les acabo de dar el resumen de lo que sucede.
Este es, digamos, que toda la magia que existe para los ribosomas y la lectura que se da de los codones, como también el reclutamiento de más aminoácidos RNA-T para, digamos, ceder estos péptidos y finalmente tener la proteína. Hasta aquí. Manifiéstense si tienen alguna duda, no tengo miedo de prender el micro, chicos. Esto les debe quedar claro sí o sí. Caso contrario, sigo. Ahora, ¿qué pasa en eucariotas? ¿Se acuerdan que hablábamos de los intrones, exones y demás? Gen de la globina, cortesía del CART. Del ADN tenemos una transcripción primaria o el transcrito primario, tenemos un procesamiento intermedio. En el procesamiento intermedio, acuérdense del capuchón y de lo que sería la cola poli A. Y para esto de aquí, básicamente, esto es un intrón. El intrón no nos interesa. Entonces, va a haber cortes aquí y vamos a tener el RNA maduro. Este RNA maduro va a tener únicamente un gen. Si tiene un gen, básicamente sería una proteína, pero como les había explicado anteriormente, nosotros tenemos una cantidad inmensa de proteínas y pocos genes. Esto es más que nada por mecanismos de edición que se dan posteriormente, porque de un gen pueden salir varios derivados. Pero recuerden, es solo un gen. Eso es lo que nos diferencia de los procariotas. Aquí hay varios genes en un operón. Para nosotros es solo un gen. Y bueno, ¿cómo se da el inicio de la síntesis proteica? Aquí lo tienen. Tenemos la subunidad 40S, que es la menor. Tenemos la metionina, es decir, se está reconociendo acá el AUG. Tenemos los factores, como nos dice aquí, la unión de dos complejos. El complejo 43S, que contiene a la subunidad 40S, unida a factores de inicio. Factores de activación, por ejemplo, el EIF y el tRNA iniciador. Porque recuerden, esto de aquí es tRNA. Y bueno, un poco más de lo que nos explican, pero esta es toda la magia. Básicamente lo mismo que en procariotas, sí. La diferencia son los productos que vamos a tener y que los factores de iniciación son completamente diferentes. Y bueno, también recuerden que no es lo mismo el ARN maduro eucariota que un ARN procariota como tal. Aquí que tenemos el capuchón, la cola poli A, tenemos la edición básicamente de intrones y exones. Así que no se olviden de ello. Entonces, ¿cómo sucede esa elongación y su terminación? Lo podemos ver en este bucle de aquí. Primero, lo primero. Aquí teníamos en el sitio P, esto lo vamos a poner como 1. En el sitio P, por ejemplo, a la metionina. Disculpen, no, estoy equivocando. Este es un bucle, pero hay que empezar bien. Básicamente, lo que tenemos aquí, por ejemplo, es que para este sitio de aquí tenemos básicamente dos péptidos y un tercero llegando. Este tercero de aquí básicamente va a ser al que se le va a ceder o donde se va a generar el enlace peptídico, aquí, como vemos aquí, y va a terminar recibiendo estos dos aminoácidos. Al recibir estos dos, el que estaba en el A, aquí, va a tener estos tres aminoácidos.
Estos 3 aminoácidos van a correr aquí con su ARN de transporte, ¿hacia dónde? Hacia el sitio P, como vemos aquí. Y este ARN de transferencia va a salir al sitio E. Básicamente es ello. Lo mismo, solo cambian un poco los factores de iniciación y demás, pero esta es toda la magia. Ahora, ¿cómo se da también su finalización? Codones stop o su terminación y factores de liberación. Básicamente eso es todo. Sin darle muchas vueltas, tienen que entender eso. Y recuerden, no es que va a venir de A y este aminoácido se va a quedar en en el sitio P. No, porque si no, ¿para dónde? ¿Cómo se removería este ARN de transferencia? Siempre tiene que seguir un orden, entonces es A, P, E. No se olviden de eso. Siempre el flujo va en este sentido. Al final los aminoácidos son cedidos a A, sí, pero el ARN de transferencia va a ir al sitio P. No se olviden de esto. Importante para su teoría, esto es directo de su teoría. Aquí le señalaban este de aquí y este de aquí. Posible pregunta de examen, no lo sé. A mí no me lo llegaron a preguntar, pero son inhibidores de la síntesis de proteína. Estos son solo de bacterias y estos son de eucariotas, no de bacterias, y estos son de ambos. Pero bueno, más que nada lo que le señalan es este de aquí y este de aquí. Tal vez les pueden poner en una pregunta de alta complejidad, pero se los incluí para que lo tengan presente. Igual le den una ojeada en su teoría. Tal vez para este ciclo ya no lo ponen porque su clase tengo entendido que es mañana. Pero bueno, sí, de hecho seleccionaban este de aquí y este de aquí. Más que nada eso, chicos. Pero igual, no le den muchas vueltas. Son solo suposiciones o probables que no está de más tener en cuenta. Llegamos a la pregunta 2. No veo ninguna consulta en el chat, así que seguimos. Marque lo correcto. La tetraciclina bloquea la síntesis de RNA en bacterias únicamente. Se los dejo para que piensen. El sitio P es el sitio de salida. Sin llegar al final, ya saben que esto no. Es el sitio de crecimiento de la cadena polipeptídica. El sitio de salida es exit, es E. C. El codón se encuentra en el ARN mensajero y el anticodón en el ARN de transporte. Se los dije un par de veces ya en la clase. Pero volvamos a la tetraciclina. Bacterias. Me confundí aquí yo. Tenemos dos respuestas válidas, disculpen. La tetraciclina bloquea la síntesis de RNA en bacterias únicamente. La respuesta es verdadero. Tengo que corregir esto de aquí. Esto es verdadero. El codón se encuentra en el ARN mensajero y el anticodón en el ARN de transporte. Esto también es verdadero. Ninguna es correcta, no. Entonces, las dos respuestas válidas son estas de aquí. El codón se encuentra en el ARN mensajero y el anticodón en el ARN de transferencia. Y la tetraciclina, como vemos aquí, bloquea únicamente en bacterias. Siguiente pregunta. ¿Qué enzima se encarga del acoplamiento de aminoácidos en el extremo 3' en la secuencia CCA, citosina del ARN de transferencia? Aquí les puse distractores. Así que no hay nada más que decir. Esta no es, esta no es, esta no es y esta sí es. Y pasamos a al penúltimo tema, chicos, de hecho.
Estamos avanzando un poco rápido. Mutaciones. Esto de aquí lo vuelven a llevar en bioquímica, así que no se lo olviden, ténganlo presente. Mutación silenciosa. Para la silenciosa, imagínense que ustedes rompieron algo. Y lo reemplazan no por algo igual, por algo parecido, pero que cumple la misma función. Y cuando, no sé, tu papá o tu mamá pasan por lo que tú has roto, quieren ver o lo ven, no notan la diferencia. Es lo mismo. Imagínate que rompes el plato favorito de tu papá y lo reemplazas por uno igual y él no se da cuenta, lo mismo. Tal vez no es el mismo, pero es casi idéntico. Algo así va la silenciosa. ¿Cómo se produce esto de aquí? Cambios de los nucleótidos de los codones. Ya habíamos dicho que los cambios pueden codificar un diferente aminoácido o tal vez el mismo por la hipótesis del bamboleo. Entonces, vamos a ver aquí, mutación silenciosa. Nos fijamos aquí en la valina, valina GTA. ¿Qué tenemos para esta molécula de aquí? GTT. ¿También da para valina? Entonces, ¿es el mismo aminoácido? Sí. ¿Es la misma secuencia? No. ¿Afecta el orden, el marco de lectura abierto? No. ¿Hay algún daño, alguna complicación por esto? Ninguna. De eso se trata la silenciosa. Es la única mutación conservativa. No se olviden de esta, a partir de esta sacan el resto. Mutación con cambio de sentido o sentido erróneo. Esta de aquí es clásica. Básicamente aparece un nuevo triplete que codifica un aminoácido distinto. ¿Cómo funciona esto o por qué está pasando esto? Básicamente hay una inserción de un nuevo triplete. ¿Por qué? Por algún error, tal vez. ¿Y esto cómo afecta? Pues de la siguiente manera, miren. Aquí teníamos, por ejemplo, en este triplete normal, teníamos entre la glicina, la glutamina, teníamos a la serina, teníamos a la tirosina, disculpen. Era UAC. En cambio, aquí el triplete fue modificado completamente. ¿Qué pasó aquí? Básicamente le pusieron que esto de aquí sea un UCC. Al ser un UCC, ¿qué es? Una sustitución. Esta sustitución dio por efecto una serina. ¿Esta es conservativa? No, es no conservativa. ¿Por qué es no conservativa? Porque ella altera el orden completamente. La tirosina no es equivalente a la serina, entonces. Si aquí tenías la proteína de esta forma, aquí mira cómo está la proteína. Si nos remontamos un poco para este ejemplo que ya les he hecho varias veces, ya lo tengo. Aquí les decía que las proteínas tienen una configuración tridimensional. Si esta configuración no se cumple, básicamente esta proteína no puede funcionar. Si esta de aquí se ha modificado, no va a poder recibir el ARN, ni el ATP, ni la metionina. Eso mismo pasaría aquí. Esta proteína de aquí está mal plegada, no sirve. ¿Por qué? Porque tiene un aminoácido diferente. Esta es mal. Y esta está bien. Esa es más que nada la diferencia. Ahora, segunda mutación no conservativa, sin sentido. ¿Qué nos dice esta mutación? Básicamente lo que nos dice es esto de aquí, miren. Todo esto de aquí se está desarrollando normal y hubo una mutación. Nosotros teníamos que tener después de la glicina una tirosina
¿Con qué? Con lo que sería UAC. Sin embargo, aquí hubo una sustitución. Esta sustitución no es una sustitución como tal, sino que desemboca en algo peor, una detención. UAG, codón de stop. Entonces, esta proteína debía tener, un ejemplo, 50 aminoácidos, pero solo llegó a ser 7. De lo que debería ser así, terminó siendo un pequeño segmento. De eso se trata la mutación sin sentido. Un codón de terminación stop y la proteína no será lo que debía ser. ¿Por qué? Porque está incompleta. Es como una terminación abrupta. Luego la mutación no conservativa con cambio de marco de lectura abierto. Aquí todas esas modificaciones que ven afectan. Puede ser una inserción, una duplicación, deleción, duplicación, inversión, transposición y básicamente un cambio de lugar en el codón stop. Pero, vamos a limitarnos a esto. Miren, ¿qué pasa si nosotros insertamos una citosina y una guanina aquí? ¿Qué pasaría aquí? Básicamente, esto estaba siendo leído en tripletes. Aquí vamos a poner este punto de corte. Entonces, al existir este punto de corte, el siguiente aminoácido es la glicina. Sin embargo, aquí le insertaron este par de bases, que sería una GC, lo cual se traduce en el RNA mensajero como una citosina. CAC da histidina, ya no da glicina. Entonces, allí ya cambiamos un aminoácido. Ahora, ¿se acuerdan que nosotros leíamos, o el ARN se leía, se procesaba de 3 en 3? Al haber esta inserción, si aquí habían, no sé, 20 nucleótidos, disculpen, vamos a poner 21. Un ejemplo. Para este lado de aquí vamos a tener 22. Y todo esto de aquí se va a correr, entonces. De glicina ya no tenemos glicina, tenemos histidina. La A que desplazaron aquí va a ir aquí. Va a ser un AUA que es una isoleucina, y así sucesivamente. Es decir, van a haber una infinidad de cambios, tanto en los aminoácidos como en la detención. Esto seguía de largo, pero aquí también se genera una detención por modificación. Porque si se dan cuenta, aquí tenemos un UAA. Entonces, esta es básicamente la mutación con cambio de lectura abierto. Con todo esto de aquí. Con todo esto de aquí. Y miren el cambio que se da. Nuevos péptidos y ni siquiera la proteína completa. Hasta aquí. Si este es el último tema, sí es el último tema, chicos. De acuerdo a su sílabus, o bueno, para este ciclo, esta es la última clase. Como les había explicado en sesiones anteriores, se invirtió el orden y básicamente ADN recombinantes se los pasaron a unas sesiones previas. Lo cual yo creo que es bueno que vuelvan a ver ADN recombinante porque ahora ya entienden todo el proceso de replicación y demás. Y ya estamos viendo traducción, así que si desean podemos hacer un repaso. De eso no se preocupen. Puede ser a la misma hora o cambiando, dependiendo el orden de los exámenes. Como les explicaba, chicos, y ya retomando, estas son las mutaciones no conservativas. Esto más que nada, ya les dije, se cambia el orden, se hacen
no solo un aminoácido nuevo, sino todo el orden a partir del cambio del daño y la proteína ni siquiera está completa. Y así llegamos a la pregunta. Una mutación silenciosa se produce cuando se cambia un nucleótido, pero se sigue codificando el mismo aminoácido. Se los acabo de explicar. Así que esta vez sí quiero que me respondan. ¿La alternativa A es verdadera o falsa? Los leo. Una mutación silenciosa se produce cuando se cambia un nucleótido, pero se sigue codificando el mismo aminoácido. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Una mutación con cambio de sentido se produce cuando se elimina un triplete. Con cambio de sentido, chicos. Cuando se elimina un triplete o cuando se modifica el aminoácido. ¿Qué creen ustedes? ¿Verdadero o falso? Falso. Vamos a revisar la teoría y les digo que es. Se elimina un triplete, cambia de sentido. Volvemos a cambio de sentido. No hay ninguna eliminación, hay una sustitución de un aminoácido distinto. Esto de aquí, falso. Esta sería la respuesta, pero vamos a analizar un poco. En la mutación sin sentido existe un codón de stop que interrumpe la traducción. Esto es verdadero. Las mutaciones con marco de lectura abierto pueden darse con deleción y duplicación. También es verdadero. Lo vamos a volver a ver aquí. Miren, sin sentido, codón stop. Y marco de lectura abierto puede ser múltiples causas, pero se cambia el orden. Y esta es la última parte de lo que vamos a ver hoy. Así que atentos. ¿Cómo vamos de tiempo? Estamos bien. Esta es una imagen de su teoría. Incluso fue la teoría que yo llevé. Entonces, para entender toda esta regulación, a grosso modo hay que entender algo. Si nosotros tenemos la información aquí, la regulación génica, ¿dónde sería más importante? ¿En el control de la proteína que es aquí o más cerca? La respuesta es aquí. Esta es la más importante. Esta siempre va a ser la más importante, porque sin esta no existirían el resto. Ya habíamos hablado que después del control transcripcional hay el transcrito primario que pasa por un proceso de control para hacer un ARN maduro. Luego sale del núcleo en eucariotas. Esto de aquí es por un transporte y localización que básicamente va a llegar a una zona óptima con ribosomas y demás. Ahora, ¿qué puede pasar aquí? Se puede degradar o se puede llevar aquí a una síntesis de proteínas. Y ¿se acuerdan que les hablaba del proteasoma, las chaperonas y demás? Bueno, básicamente también existe la inactivación de proteínas y una proteína activa por el control de estas también. Recuerden, proteína mal plegada no sirve. Acuérdense de eso. Fuera de esto, no hay mucho más que decir de esto, pero deben entender cómo es la secuencia. No se lo olviden. Ahora, en el control transcripcional, ¿se acuerdan que se hablaban de proteínas en el ADN, del surco mayor, surco menor? Las de interés es el alfa hélice, loop alfa hélice. ¿Cómo lo vemos aquí? Esto de aquí. Básicamente aquí tienen un alfa hélice, aquí tienen la otra y aquí tienen el loop que las conecta. Igual para esto de aquí.
Esto va a ayudar a estabilizar en contacto con el surco mayor. También tenemos láminas plegadas beta, como vemos aquí. Y también tenemos lo que serían los dedos de zinc, que los tienen aquí. Esto también es importante que lo tengan en cuenta y no se olviden que esto también va a venir en bioquímica para cuando lo lleven. Esto es básicamente en cuanto al control transcripcional en las proteínas de unión al ADN. Y básicamente estos interactúan con diversos factores para la expresión de la información que vemos en el control transcripcional aquí. Súper importante. Ahora vamos a hablar específicamente de bacterias. ¿Se acuerdan que hablábamos del operón? El operón comprende esto de aquí. Tenemos un promotor, el operador, los genes y un gen regulador. ¿Para qué sirve cada uno? Básicamente, el promotor es la región de ADN que sirve para el acoplamiento del ARN polimerasa. En esta secuencia de ADN, este es el promotor. El gen regulador, básicamente el que vemos aquí, codifica proteínas reguladoras. No hay mucho más que decir. Ahora, ¿qué función pueden tener? Activadora o represora. Y luego tenemos el gen operador. Básicamente, ¿qué sería este de aquí? Y esta es la que da inicio al gen. Y nos hablan también de la proteína represora, que impide la transcripción. Aquí lo podemos ver. Esta es la proteína represora. Y aquí, como les dije, los diversos genes. El gráfico ya lo entendemos. Ahora, importante no olvidar esto de aquí. Genes constitutivos e inducidos. ¿Para qué me sirve cada uno? Pues primero leamos qué dice cada uno. Genes constitutivos. Cuando algo es constitutivo es que es parte de constituyente. ¿Qué significa esto? Que siempre está presente. Entonces, haga lo que haga la bacteria, va a tener estos genes constitutivos activos, es decir, siempre se van a estar expresando. En cambio, los inducidos, ¿qué son los inducidos? Son los que son respuestas a estímulos, es decir, una defensa de mayor amplitud de la bacteria o del ambiente. Para la bacteria adaptarse, básicamente es un gen inducido. No se olviden de esto, que es súper importante. Así que aquí vamos. Los genes constitutivos codifican proteínas y enzimas del metabolismo básico. Son constituyentes de expresión común y codifican sistemas enzimáticos constitutivos, es decir, las 24 horas del día, básicamente, según el metabolismo, van a estar presentes. Luego tenemos genes inducidos. ¿Qué son los genes inducidos? Son los que se codifican en determinadas situaciones o estímulos. ¿Qué significa esto? Como ya les dije, un estímulo ambiental, de supervivencia, de lo que sea, esos son genes inducidos. ¿Qué codifican? Sistemas enzimáticos adaptativos. A partir de aquí, si ya les quedó claro, facilita lo que viene. Esta es, creo que la parte pesadita, pero vamos a hablar de control positivo y control negativo. Control positivo, relaciónenlo con activador. Control negativo con represor. Y ahora viene un trabalenguas. Sí, y sí que lo es. Primero vamos a hablar de operón inducible. El operón inducible codifica un represor activo. Entonces, este represor, escuchen bien esto,
Este represor es inactivado por un inductor. Es decir, este operón, un poco contradictorio, pero este operón no va a funcionar porque tiene un represor activo que no lo deja. Pero si viene un inductor, es decir, algo que regule positivamente la expresión, este represor activo se va a volver inactivo. Al volverse inactivo, este operón va a comenzar a o digamos, estos genes van a comenzar a expresarse. Es decir, en otras palabras, el represor, que es un inhibidor, va a ser inactivado por un inductor. De tal manera, este operón va a quedar libre. ¿Para qué? Para que se expresen todos sus genes. Hasta allí. Si no entendieron, me comentan, porque yo cuando lo estudié me quedé viendo la hoja media hora para entenderlo. Porque sí, mareé un poco. Operón reprimible es un gen que regula un represor inactivo. Lo contrario, inactivo. Entonces, si este represor está inactivo, no hace nada. El operón y sus genes hacen lo que quieren. Pero, existe lo que sería un correpresor. Este correpresor va a convertir el represor inactivo en activo. Por eso les dije que eran trabalenguas. Y tranquilos que ahora nos vamos a la imagen. Primero, operón inducible. Estamos hablando de lactosa. En este caso, el inductor es la lactosa. Y vamos a iniciar así. Tenemos un represor activo, como habíamos dicho, operón inducible aquí. El represor está activo, es decir, no hay expresión de genes. Entonces, operón inducible, el represor está activo. Si el represor está activo, no tenemos actividad de los genes. Entonces, para que este represor activo deje de funcionar, es decir, se inactive, necesita un inductor. Ahora, ¿cuál sería este inductor? Básicamente, este inductor aquí, ponen de ejemplo la lactosa. Este inductor se va a pegar al represor y se va a volver un represor inactivo. Es decir, este represor activo dejó de funcionar. De tal manera, este operón inducible pasa a un estado inducido y comienza la transcripción. Hasta allí lo repito, les quedó la duda, coméntenlo nada más. No hay problema, lo puedo volver a explicar, porque sí, esto es marea. Ya, entonces, repasando de nuevo, el represor activo va a estar siempre codificado, pero va a venir un inductor que lo va a inactivar, en este caso, la lactosa. Y de tal manera hay una síntesis de las enzimas para el metabolismo de la lactosa, ¿ya? Y luego pasa a un estado reprimido. Básicamente se digirió toda la lactosa, ya no hay más lactosa y, disculpen, vuelve a su actividad normal. En cambio, operón reprimible, tenemos un represor
inactivo. Por ejemplo, para el triptófano se está sintetizando y sintetizando hasta que llega una cantidad mayor a la deseada. Al tener una cantidad mayor a la deseada, este triptófano ya no, digamos, ya no tiene lugar. Entonces, este triptófano, que es un correpresor, se va a dirigir a este represor inactivo. Este represor inactivo está de vacaciones, básicamente. Hasta que vea el triptófano y dice, ¿tú qué haces acá? Y dice, tú no puedes estar acá. Así que este represor se convierte en activo y cesa la maquinaria de traducción para lo que serían las enzimas de la vía del triptófano. Entonces la biosíntesis se bloquea. Básicamente es ello. Entonces la concentración baja y este se vuelve a inactivar. Básicamente es eso. Es bastante complejo, sí, pero por experiencia les digo, hay un montón de trabalenguas en la medicina, pero deben hallarle un poco la lógica o cómo es el orden de las cosas. Así que recuerden, represor activo se inactiva por inductor, represor inactivo se activa por correpresor. Si tienen alguna duda o consulta de esta parte, es un momento, chicos. Sin miedo, pregunten, pídanme que explique de nuevo y seguimos. Ya. Ninguna duda de momento. Bueno, si hablamos de en eucariotas hay un mayor control. Entonces, tenemos como que aisladores, aumentadores y complejos modificadores de histonas, complejos remodeladores de la cromatina. ¿Se acuerdan que hablábamos de los nucleosomas, heterocromatina, eucromatina, que la eucromatina se expresaba y todo ello? También hay mediadores y diferentes factores. Entonces, recuerden que se debe desempaquetar el ADN, debemos tener eucromatina, cromatina laxa, para que haya una generación, una transcripción del ARN para poder expresar determinados genes. Así que influyen un montón de factores. Los factores más importantes se los van a mencionar ustedes para su teoría y demás. Pero lo importante es que entiendan que mientras aquí es algo súper sencillo, que, bueno, no tan sencillo, pero digamos como que más directo, para nosotros es algo mucho mayor. Remodelación de histonas, de cromatina, factores, componentes de la maquinaria, coactivadores y demás. Así que no olviden esta parte. Y si hablamos un poco de esto en la activación, recuerden, así normalmente nosotros tenemos el ADN. Pero ¿qué puede suceder todo esto de aquí? Un deslizamiento, un cambio conformacional, un intercambio de histonas, disociación de histonas. Miren, todo este marco de lectura quedaría abierto. Entonces, más que nada de sello, acuérdense la caja Tata, de cuánto del octámero de histonas. No tienen que saber la revés y el derecho, pero es para que entiendan un poco la magia, entre comillas, de la traducción, del control génico, disculpen. Y también que hay represión, miren. Nosotros tenemos cromatina activa y hay desactivadores. Mira, hay un represor. Importante, la eucromatina está en acetilaciones y tiene poca metilación. En cambio, la heterocromatina es alta en metilación y baja en acetilación. Entonces, si nosotros desacetilamos, tenemos una cromatina más compacta.
Si nosotros acetilamos, más laxa. Si metilamos, más compacta y así. Aquí lo podemos ver. Y esto es básicamente otros mecanismos que hay. Más que nada ello, no se memoricen nombres ni cifras, contrástenlo con su teoría y a ver qué les dicen. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de un represor y un correpresor. También aplica en diferente medida para eucariotas, pero ténganlo en cuenta. Y esto es más que nada la conclusión de lo que sería la clase. Este gráfico es de su teoría. Nos habla de la regulación de la cromatina. Ya se los estoy mencionando hace un poquito. Se debe descomprimir, la heterocromatina no puede ser transcrita, el ADN metilado es inaccesible, aquí nos dicen. Y el desmetilado sí se puede transcribir. No se olviden, heterocromatina y eucromatina. La regulación de la transcripción, que es selectiva. Regulación del proceso del ARN, mecanismos de control, velocidad de empalme. Más que nada esto es de transcripto primario a ARN maduro, que lo vimos en la clase pasada. Luego tenemos un transporte del ARN fuera del núcleo. Tenemos una regulación de la transcripción, modificación de proteínas, degradación del ARN mensajero. No se olviden de ello. Esto es más que nada a nivel de núcleo y aquí ya saliendo el poro nuclear. Y llegamos a la última pregunta. Y creo que ya la van a sacar al ojo. ¿El control genético más importante es el control transcripcional? Verdadero. ¿Los genes constitutivos codifican sistemas enzimáticos adaptativos? Falso. Los genes inducidos codifican sistemas enzimáticos constitutivos. No. Al revés, chicos. Este es un clásico que siempre les van a hacer por eso. Básicamente, me lo aplicaron a mí y les estoy enseñando a ustedes cómo les pueden aplicar este distractor. ¿Y ahí se son correctas? No. La última pregunta, la respuesta es la A. Es el control transcripcional. Y esto sería todo por la clase de hoy. Vamos a dejar de compartir pantalla y parar la grabación.